Querido estudiante de Matemática en tu casa, en este video verás el concepto de fracción y por otro lado vas a amplificar y simplificar fracciones. Empezamos. Una fracción es un número que se obtiene de dividir un entero en partes iguales. Por ejemplo, cuando decimos un cuarto de la torta, estamos dividiendo la torta en 4 partes iguales y de estas 4 partes utilizamos una. Gráficamente, tenemos la torta. Se divide en 4 partes iguales. Y de esas 4 partes nos quedamos con una. Ese trozo de la torta se denota matemáticamente como un cuarto. La torta fue dividida en 4 partes y de esas 4 partes utilizamos una. Generalizando, toda fracción se denota de la siguiente manera. A es el numerador y B es el denominador. Para representar gráficamente una fracción, se utilizan figuras geométricas, tales como un triángulo, un círculo, un rectángulo, un cuadrado, entre otras. Por ejemplo, tenemos un rectángulo dividido en 6 partes iguales. Y de estas 6 partes, se pintaron 2. Podemos decir que se utilizaron 2. Esta representación gráfica representa a la fracción 2/6. Veremos otro ejemplo. Tenemos ahora un rectángulo dividido en 2, 4, 6, 8 partes. De esas 8 partes se pintan 3. Por lo que el siguiente gráfico representa la fracción 3/8. Veremos otro ejemplo. Nuevamente tenemos un entero representado con un rectángulo dividido en 3, 6, 9 partes. Y de esas 9 partes se utilizan 2, 4, 6. Por lo que el siguiente gráfico representa a la fracción 6/9. Veremos otro ejemplo. Acá tenemos dos enteros. El primero está completo y el segundo equivale a una fracción. Nos fijaremos en uno de los rectángulos. El rectángulo está dividido en 3, 6, 9 partes. Y de esas 9 partes pintamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 partes. Cuando el numerador es más grande que el denominador, estamos hablando de un número mixto. Quiere decir una combinación entre un número entero y una fracción. Y es cierto, porque realmente lo que tenemos es un entero y el otro gráfico representa una fracción dividida en 9 partes y de esas 9 se pintaron 6. 6 partes. Tenemos un entero, 6/9. Fracciones equivalentes. Son aquellas fracciones que representan la misma parte del entero. Por ejemplo, explicaremos gráficamente. Tenemos la fracción 1/2. El entero se dividió en 2 partes iguales y nos quedamos con una de esas 2 partes. Una fracción equivalente sería una fracción dividida en más o en menos partes, pero que finalmente se extrae lo mismo. Por ejemplo, el entero ya no lo vamos a dividir en 2 partes, sino en 4 partes iguales. Para extraer lo mismo que sacamos en un principio, vamos a tener que sacar 2 de las 4 partes del entero. Y si observamos gráficamente,
estamos hablando de la misma porción. Es decir, 1/2 es lo mismo que 2/4 y 2/4 es lo mismo que 1/2. Y así podemos seguir. Por ejemplo, el entero ya no lo vamos a dividir en 4 partes, sino lo vamos a dividir en 16 partes. Pero si lo dividimos en 16 partes, para obtener lo mismo que obtuvimos en un principio, debo quedarme con 8 de las 16 partes del entero. Entonces, 2/4 es lo mismo que 8/16. Y 8/16 es lo mismo que 2/4. Y a la vez, 1/2 es lo mismo que 8/16. Y 8/16 es lo mismo que 1/2. Estas son fracciones equivalentes. Con tal proceso, amplificamos. Con tal proceso, simplificamos. Amplificar. Amplificar es multiplicar numerador y denominador por un mismo número, de tal manera de obtener una fracción equivalente. Por ejemplo, tenemos la fracción 1/3 y multiplicaremos numerador y denominador por un mismo número. Por ejemplo, por 2. Multiplicamos 1 por 2, 2, 3 por 2, 6. Obtuvimos la fracción 2/6. Es decir, la fracción 1/3 es equivalente a la fracción 2/6. Fracciones equivalentes que se obtuvo en el proceso de amplificar. Simplificar. Dividir numerador y denominador por un mismo número, de tal manera de obtener una fracción equivalente. Por ejemplo, tenemos la fracción 2/6. Vamos a dividir numerador y denominador por un mismo número. Por ejemplo, por 2. 2 dividido en 2 es 1. 6 dividido en 2 es 3. Obtuvimos la fracción 1/3. Es decir, la fracción 2/6 es equivalente a la fracción 1/3. Esta fracción equivalente se obtuvo en el proceso de simplificar.